Empecemos con un presidente bastante polémico, Gustavo Díaz Ordaz. Nació en Puebla el 12 de marzo de 1911. Su madre, Sabina Bolaños, parecía repudiar a su hijo, ya que hacía comparaciones entre él y su hermano debido a su fealdad. Tiempo después, Gustavo quiso matricularse en el colegio militar, pero debido a su pobreza extrema no pudo lograr su sueño. Sin embargo, en el año de 1926 logró entrar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Era un estudiante bastante serio y un poco arrogante. Ya que no tenía dinero para comprar sus libros, solía prestarlos. Su única distracción era el básquetbol. En el año de 1938, el cacique Maximino Ávila Camacho lo nombró presidente de la Junta Central de Reconciliación y Arbitraje. Tiempo después, por órdenes de Ávila Camacho, el gobernador de Oaxaca lo nombró secretario de Gobernación. Cuando llegó a ser diputado, hizo dúo con el simpático Adolfo López Mateos, que parecía ser su reverso. Cuando éste alcanzó la presidencia en el año de 1958, nombró a Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Él se encargaba de solucionar problemas del país y eso le dio atributos, y Adolfo López Mateos lo designó como su sucesor. Así, para el año de 1964, Díaz Ordaz fue elegido como nuevo presidente de México. Un presidente bastante inflexible, con mano dura, que logró manejar las finanzas del país, pero no a la sociedad. Era un presidente bastante rudo en sus decisiones para una década de bastante libertinaje. El primer problema los tuvo con los médicos, quienes se quejaban de su salario por la gran diferencia entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Debido al gran problema, decidió desalojar a los médicos del hospital del ISSSTE con granaderos. Pero uno de los casos más sonados aún en estos años es el caso de la matanza de 68 en Tlatelolco. El hecho es que aquí cayó, aquí. Es lo más tremendo de mi vida. Esta fue el 2 de octubre de 1968, durante un mitin llevado a cabo por los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Esto fue a causa de la gran represión que vivían por parte del gobierno. Sin embargo, lo que parecía ser una manifestación de estudiantes terminó en una gran matanza, pues en los edificios de alrededor se colocó el Batallón Olimpia. Se reconocía por un guante blanco que portaban. El ejército mexicano bloqueó las salidas de esta plaza sin saber qué era lo que pasaba, y ante el ataque del Batallón Olimpia, estos atacarían a los estudiantes pensando que eran ellos. Los estudiantes que lograron escapar en ese momento eran perseguidos y brutalmente asesinados. Algunos otros lograron entrar a casas y mantenerse escondidos. Otros más que lograron salir de ahí se ocultaron y se fueron muy lejos para que no fueran ubicados. Tiempos después, cuando el presidente ya iba a dejar el cargo, asumió la culpa total sobre aquel acontecimiento para que su próximo sucesor no tuviera inconvenientes a la hora de tomar la presidencia y se le relacionara. Carlos Salinas de Gortari es un economista, escritor, político mexicano naturalizado español que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Su educación fue la Administración Pública, Económica, Política y Gobierno. Fue educado en la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo un posgrado en la Universidad de Harvard. Durante su sexenio
se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Durante su mandato, un caso muy sonado, casi ya hasta el final de su mandato, fue el asesinato de Luis México. Este fue un protegido de Carlos Salinas de Gortari, ya que durante su campaña de Salinas, Colosio estuvo presente y Salinas lo nombró como su próximo sucesor, ya que el PRI había estado en el poder la mayor parte del siglo XX. Fue un candidato muy querido por las clases sociales más bajas, ya que empatizaba con ellos, lo que antes los candidatos nunca habían hecho. Empezó reuniendo poquita gente y conforme sus discursos se hacían populares, más gente lo iba siguiendo. Uno de sus mensajes más importantes y que hasta el día de hoy sigue manteniéndose a viva voz es: veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que impone la ley quienes deberían servirla. Luego de un inicio de campaña afectado por los efectos del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta llegó el 23 de marzo de ese mismo año, alrededor de las 16:05 tiempo del Pacífico, al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana, Baja California. El primer lugar a visitar sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana. En una explanada en pendiente sobre la calle La Punta, se colocó un templete improvisado montado sobre una camioneta. Alrededor de 4,000 personas se reunieron para ver al candidato en el denominado Acto de Unidad. Participaron 4 oradores locales antes de que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. Alrededor de las 17:08, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal. A las 17:12, cuando Donaldo Colosio había caminado unos 13,5 metros en la explanada, uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente, sangrando de la cabeza. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron hacia su camioneta a las 17:20. El candidato ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció Luis Donaldo Colosio a las 18:55 del 23 de marzo de 1994. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, originario de Michoacán y radicado hace 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto sería interrogado por Manuel Fabio. Era de tez morena, no tenía marcas de golpes y hematomas sufridos en el rostro y parecía estar más obeso que la persona dada a conocer momentos después del atentado, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración de Estado. Sin embargo, la versión oficial señala únicamente la participación de Aburto en el homicidio. Hasta el día de hoy, algunos siguen acusando a Carlos Salinas de Gortari por este asesinato.